Expedición Ganadera. Pese al invierno y a la pésima infraestructura vial, la vacunación contra la aftosa llegó a más de 14 millones de bovinos en 2010. La cobertura no fue la misma que en ciclos anteriores. Este segundo ciclo pudo llegar al 60% de los predios y al 62% de los animales, en medio de las dificultades de la ola invernal. La fortaleza alcanzada por el país en el control de la aftosa, gracias al liderazgo de Fedegan y el apoyo del ICA, permitió asumir el impacto del invierno en el segundo ciclo. Sin embargo, en 15 departamentos fue imposible ejecutar la vacunación, porque los vacunadores no pudieron entrar a las fincas por encontrarse inundadas y con sus vías de acceso también anegadas, lo que condujo a que el ICA ordenara la suspensión de labores. Con una inversión inicial por parte del sector privado estimada en 50 millones de dólares destinados para el cultivo de palma o caucho, se dará inicio a la explotación agropecuaria de la finca Carimagua en el municipio de Puerto Gaitán del departamento del Meta. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el INCODER firmaron con Indupalma, Fedegan y Acción Social los primeros acuerdos para impulsar en las tierras de la emblemática hacienda un proyecto de desarrollo productivo que servirá de piloto para otras regiones del país. El predio será entregado a 500 medianas y pequeñas familias campesinas en condición de desplazamiento, para que lo exploten en forma asociativa y en alianza con empresas del sector privado. El pasado 8 de marzo, la empresa Friogan S.A. cerró temporalmente su moderna planta de sacrificio de ganado en Valparaíso, Antioquia, lo cual motivó una reacción de las fuerzas vivas de la región por el impacto negativo en términos de generación de empleo y caída de actividad económica en la zona de influencia. Con este cierre se pierden más de 100 empleos y la inversión de 20.000 millones de pesos queda en suspenso. El presidente de Fedegan, José Félix Laforí, lamentó la decisión de la junta directiva de la empresa, pero la compartió plenamente al señalar que no es consecuente que se convoque el apoyo de la parafiscalidad ganadera a una inversión de esta envergadura, para después dejar sola a la empresa compitiendo con el sacrificio clandestino o con una informalidad total en manos de los municipios, que no asume los costos de la calidad ni de la inocuidad de los alimentos, y menos aún los de la conservación ambiental y la salud pública. Entre enero y febrero del presente año, el 87% de las operaciones de crédito agropecuario del Banco Agrario de Colombia se destinó al grupo de pequeños productores. Demandaron 145.035 millones de pesos en 24.650 operaciones de crédito. Del 75% de los recursos entregados a los productores agropecuarios, la ganadería demandó 106.442 millones de pesos. El café 45.298 millones. 29.790 millones fueron para infraestructura. Adecuación de tierras demandó 16.206 millones y arroz 15.743 millones. Entre febrero de 2010 y febrero de este año, los desembolsos agropecuarios registraron un incremento del 57%, al pasar de 179.748 millones de pesos a 283.085 millones, y se observó un crecimiento del 44% en los desembolsos a pequeños, pues al cierre de febrero de 2010 se ubicaban en 100.495 millones a través de 19.218 operaciones. Con el patrocinio de Friogan presentamos los indicadores ganaderos. Las zonas de producción de Corozal y Villavicencio registraron un ligero incremento en los precios. En Corozal, el precio del kilo del macho de primera calidad se ubicó en 2.805 pesos, un incremento inferior al 1% con respecto a la semana anterior. Asimismo lo hizo la planta de Villavicencio, con un ligero aumento del 0.5% en los precios, para cerrar el mes en 3.275 pesos. Similar comportamiento se observó en la planta de producción de Cofema, Caquetá, donde el kilogramo del novillo gordo cerró al alza y se cotizó en 2.630 pesos. Por primera vez en el año, esta planta registra variación en su precio. Por su parte, la planta de sacrificio de La Dorada se mantuvo estable, finalizando el mes en 3.100 pesos. La zona de producción de Montería, Frigosinú, mantiene estable la cotización del novillo gordo de primera calidad en 2.850 pesos, pero muestra un descenso en el precio del 2% si lo comparamos con el cierre del mes de febrero. Están viendo Canal 1. Ya regresamos.
Asista en Pereira a la cuarta Feria de la Leche y de la Carne del 29 de abril al 1 de mayo de 2011. Aprecie juzgamientos de razas lecheras, remates, concurso lechero, echando raíces, curso de caballos cuarto de milla. Organiza comercializadora y promotora ganadera Asocebú y Comité Cebuista del Centro. Informes 623-1411 en Bogotá. www.comercializadora.com.co. 1 TV, el espacio creado para los televidentes del Canal 1, todos los domingos a las 12:30 de la noche. Patricia Gómez, la defensora de televidentes del Canal 1, atenderá sus comentarios acerca de los programas que actualmente se emiten por este canal, porque tu opinión cuenta. Están viendo Canal 1. Gracias por seguir con nosotros. El Seminario de Seguridad Alimentaria realizado en Valledupar reunió a grandes expertos nacionales e internacionales para discutir este tema. Uno de los convocantes fue el gremio ganadero, que en cabeza de su presidente ejecutivo expuso su visión y su propuesta acerca de los aspectos que deben atenderse para situar a Colombia como una de las grandes despensas alimentarias del mundo. Veamos este informe especial. Según Naciones Unidas, solo las presiones alimentarias exigirán producir un 70% más de alimentos dentro de 40 años. Para atender esta demanda, el mundo necesitará incorporar 3,7 millones de hectáreas por año de aquí a 2030, lo cual suma 75 millones de hectáreas en los próximos 20 años, una extensión superior a la mitad de la frontera agrícola de Estados Unidos, el mayor productor del mundo. De otra parte, la FAO señala que más de la mitad de la tierra que podría ingresar a la producción está en 7 países tropicales, 3 de África subsahariana, Congo, Sudán y Angola, y 4 de América Latina, Argentina, Bolivia, Brasil y Colombia. Y más importante aún, la disponibilidad de forrajes frente a la baja convertibilidad de biomasa en alimentos propia de los bovinos hará que el hato mundial se concentre en un 80% entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, lo cual obliga a Colombia a convertirse en proveedor. Para poder lograr este papel, el uso de los suelos del país debe cambiar. Solo así podrá atender esta demanda. Hoy el campo se debate en medio del conflicto de uso de los mismos. Básicamente se ha corrido la producción pecuaria desde sus zonas de vocación natural hacia tierras agrícolas y de ambas actividades, ganadería y agricultura, hacia áreas poco aptas como bosques, montañas y laderas, donde no deberían desarrollarse. Pero la ganadería y la agricultura no han sido las únicas responsables. A esto también han contribuido la expansión de los cultivos ilícitos y de las actividades minero-energéticas, con dinámicas de invasión de áreas agropecuarias, ecosistemas frágiles y al desmonte de la selva. Todas estas circunstancias nos dejan hoy ante la urgencia de dirimir el conflicto entre el uso potencial y real del suelo. En este sentido, es necesario establecer las prioridades del reordenamiento territorial productivo rural para que el país recobre su verdadero espacio para la producción abundante de bienes agroalimentarios y de energía renovable. Es necesario reubicar cultivos, modernizar el hato ganadero, reforestar, establecer proyectos agroindustriales y aplicar criterios empresariales y ambientales en todas las actividades productivas. La ganadería deberá particularmente reducir su extensión, modernizarse y usar tecnologías y sistemas de una producción más intensiva, tal como la ofrecida por los sistemas silvopastoriles intensivos. Pero todas estas prioridades requieren de manera definitiva habilitar el reordenamiento productivo de la tierra. Es necesario que el productor rural perciba con claridad que los impuestos asociados a la tierra no constituyen una tributación excesiva y que, por el contrario, la política fiscal se convierta en aliada del productor y lo motive para invertir, producir más y obtener mejores márgenes de rentabilidad. Una meta que, de paso, contribuiría al logro de un verdadero y efectivo bienestar de los trabajadores del campo y de su entorno productivo, desestimulando el desarrollo de actividades ilícitas. Por tanto, la tierra debe ser un activo productivo y dejar de ser un activo de acumulación patrimonial. El catastro debe favorecer el reordenamiento productivo rural,
transformar las actividades que en él se cumplen y llevar el desarrollo al campo. La política fiscal debe privilegiar a campesinos y productores que destinan la tierra a los usos potenciales y bajo condiciones sostenibles y sustentables. La tierra debe pagar en función de su productividad. De tal manera que el país requiere con urgencia definir una política en materia de avalúos catastrales, pues es indudable que durante las últimas 3 décadas Colombia se ha visto sometida a unas dinámicas forzadas por el narcotráfico y la insurgencia armada que han distorsionado de manera perversa y altamente perjudicial el mercado de tierras. Pero además, porque la política impositiva solo se ha limitado a castigar a los productores que han invertido, frente a otros que han preferido dejar el predio sin aplicar ninguna mejora, aún sabiendo de sus potencialidades para la producción. En zonas que estuvieron o están influenciadas por el narcotráfico u otras actividades ilícitas, el avalúo no refleja realmente su valor para generar riqueza, simplemente lo muestra como un activo de acumulación patrimonial. La exigencia actual es privilegiar a campesinos y productores que destinan la tierra a los usos potenciales y bajo condiciones sostenibles y sustentables, y solo lo haremos posible si disponemos de un mecanismo virtuoso, vía política fiscal, que premie ese comportamiento. Sin embargo, lo que hoy plantea el Plan Nacional de Desarrollo es un aumento de la tarifa mínima del 1 por 1000 al 7 por 1000, a lo que se suma específicamente para el sector rural que ningún avalúo será inferior al 60% del valor comercial, cuando lo que hoy por hoy se aplica para el sector rural es el 40% del valor comercial. Es necesario el replanteamiento total de esta propuesta, que resultará absolutamente adversa para el agro colombiano. Frente a esta problemática, Fedegan tiene una propuesta fundamental, vía política fiscal, para una reforma estructural del avalúo catastral. Establecer el inventario nacional de tierras. Con base en información georreferenciada del IGAC, se deberá de una parte formar los predios catastralmente y de otra establecer los porcentajes de vocación agrológica posibles para cada predio. Fijar la rentabilidad promedio nacional para cada actividad económica del sector agropecuario para cada año, de acuerdo con la vocación en uso del suelo. Establecer avalúos catastrales diferenciados en función de el porcentaje de la vocación agrológica en el uso de los suelos que acuse un respectivo predio, rentabilidad de las actividades agropecuarias. Determinar el valor de la actualización catastral para cada predio y para cada anualidad catastral. Fijar las tarifas del impuesto predial en al menos 3 categorías: pequeña, mediana y gran escala, con base en el tamaño relativo de cada explotación, para compensar a pequeños y medianos productores por las diferencias derivadas del manejo de las economías de escala e ingresos. Y finalmente, se deberá fijar un régimen de estímulos para la inversión, al uso adecuado y al desarrollo sostenible y sustentable de las tierras, donde se contemple el AIS, el Sistema Nacional de Garantías, nuevas tarifas de energía eléctrica para un campo sostenible y sustentable, sistemas de riego, drenaje y reservorios sostenibles y sustentables, el desarrollo de una efectiva política de ciencia y tecnología, un proyecto de transporte integrado para el país rural, el establecimiento de la rentabilidad para cada actividad agropecuaria, además de estimular la inversión privada y la productividad, y como elemento básico se deberá mejorar la rentabilidad, equidad y calidad de vida de los productores y habitantes del campo. Es todo por hoy en Expedición Ganadera. No olviden seguirnos por Facebook y Twitter. Nos vemos el jueves. Que tengan buena noche. Para comunicarse con nuestro programa, contáctenos a expedicionganadera@fedegan.org.co.